Administración laboral total. Cordial saludo, mi nombre es Víctor y les doy la bienvenida a Administración Laboral Total. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad social y llegando al final del video les tengo una gran aclaración y adicional les tengo una sorpresa, una información adicional que sé que les va a hacer de gran utilidad, así que los invito a que se queden hasta el final del video. Y no siendo más, comencemos. Bueno, comencemos. ¿Qué es seguridad social? La seguridad social es una serie de servicios y beneficios a que todo ciudadano tiene derecho, ya sea de parte de instituciones privadas previo pago de cotizaciones o por parte del Estado, quien debe proveerla gratuitamente, aunque sea de forma parcial. La seguridad social consiste en una serie de beneficios y prestaciones para garantizar la salud y seguridad de las personas. Toda persona tiene derecho a los servicios de salud que garanticen su bienestar y derecho a pensionarse. La seguridad social debe ser integral, pero no es gratuita, por lo que no todos los ciudadanos pueden acceder a ella. Y únicamente se garantiza o se intenta garantizar el derecho a la salud, que es apenas uno de los componentes de la seguridad social. Y es hasta ahora, en este año 2024, que con la nueva reforma pensional se empezará a garantizar a todas las personas una pensión, aunque sea de un monto muy mínimo, pero para hablar de ello realizaré un video más adelante. Hablemos de los componentes de la seguridad social. Pues básicamente la seguridad social está compuesta por tres elementos que la conforman. Acá podemos ver que es salud, pues todo ciudadano tiene derecho a los servicios de salud, ya sea mediante pago previo o gratuitamente por parte del Estado mediante el SISBEN. La pensión. La pensión es un derecho, pero la persona debe pagar por ella mediante cotizaciones periódicas por un término que la ley ha dispuesto, con el fin de que cuando acumule determinada cantidad de semanas y la edad necesaria para poderse pensionar, pueda acceder a su pensión. Los riesgos laborales. Riesgos laborales son un seguro que cubre cualquier eventualidad que tenga relación con el desarrollo de las actividades laborales. Es decir, si yo soy un mensajero, me transporto en moto todos los días y sufro un accidente realizando mi labor de mensajero, pues acá es en donde entra la ARL, los riesgos laborales. Seguridad social en el contexto de una relación laboral. Todo colombiano, y en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le garantice la seguridad social integral, que abarque la cobertura en salud, riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como la protección en caso de accidentes de trabajo. Aunque la Constitución Nacional establece que es el Estado quien debe garantizar la seguridad social de los ciudadanos, en la práctica es responsabilidad de los empleadores sobre los trabajadores que contratan mediante un contrato de trabajo. Es el empleador quien debe afiliar a los trabajadores a las distintas entidades que administran la seguridad social, asegurando el pago de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, tanto en contratos a término fijo como indefinido, según lo estipulado por el Ministerio de Trabajo. Estoy seguro de que a muchos de ustedes, cuando han ingresado a trabajar a una empresa, independientemente del cargo que sea, y siempre y cuando haya sido por un contrato de trabajo, ya sea hora o labor, término fijo, indefinido, les han preguntado por su EPS, su fondo de cesantías, de pensiones. Todo esto es para que el empleador pueda realizar las respectivas afiliaciones y empezar a realizar los respectivos aportes a seguridad social a cada una de las respectivas entidades. La Ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la seguridad social, define a esta de la siguiente forma. La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas y la comunidad para garantizarle una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud como al de pensión y riesgos laborales. La salud es gestionada por la EPS, la pensión es gestionada por los fondos de pensión
y los riesgos laborales son gestionados por la ARL. Ahora, vamos a ver las cotizaciones a seguridad social. Para estar cubierto de la seguridad social integral, es preciso estar afiliado y pagar cotizaciones correspondientes, las cuales son salud, pensión y riesgos laborales. Ahora, les voy a explicar cómo se descuenta este aporte a cada una de estas entidades de acuerdo a lo que nos indica la ley. Tenemos que para el concepto de la salud, el trabajador debe asumir el 4% de la totalidad del aporte. El empleador debe asumir el 8,5% para un total del aporte del 12,5%. Es decir, ese 4% que a nosotros nos descuentan quincenal o mensualmente en nuestros pagos de nómina, se suma a un 8,5% que debe aportar el empleador, y eso nos da el total del 12,5% en cuanto a salud para realizar el aporte a salud. En cuanto a la pensión, también a nosotros como empleados nos corresponde el 4% de la totalidad del aporte. Al empleador en este caso le corresponde un 12% para un total del 16%. Ese 16% sería el total del aporte que realiza nuestro empleador a pensión. En cuanto a riesgos laborales, y por favor tenganlo muy presente, en cuanto a riesgos laborales, a nosotros los empleadores no nos deben descontar absolutamente nada. Ese aporte el total de ese aporte está a cargo del empleador, que puede ir desde un 0,522% a un 6,960% según el nivel del riesgo. Ahora, acá en esta tablita tenemos los niveles de riesgo que van desde el 1 hasta el 5, la respectiva tarifa de cada nivel de riesgo y las actividades a las que correspondería el nivel de riesgo. Tenemos que para el nivel de riesgo 1, el aporte sería del 0,522%, corresponde a entidades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Para el nivel de riesgo 2, corresponde a una tarifa del 1,044%. Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacén por departamentos y algunas labores agrícolas. Para el nivel de riesgo 3 tenemos la tarifa del 2,436%. Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. Para el nivel de riesgo 4 tenemos una tarifa del 4,350%. Esto corresponde a procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. Para el nivel de riesgo 5 tenemos la tarifa de 6,960%. Esto corresponde a areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y exportación petrolera. Por favor, tengan en cuenta y no se limiten solo a estas actividades que yo les estoy indicando acá, pues esto abarca una gran cantidad de centros de trabajo. En los centros de trabajo, pues en la ARL se especifica el tipo de actividad que realiza cada uno de los empleados, el porcentaje, la tarifa que le correspondería de acuerdo a su nivel de riesgo. Nota: las cotizaciones a riesgos laborales dependen del nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador, lo que les acaba de decir hace un momento. El trabajador elige su EPS y el fondo de pensión en donde se quiere afiliar. El empleador elige la ARP donde desea afiliar a sus trabajadores, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando han realizado procesos de contratación para una empresa, para un nuevo empleo, a ustedes les preguntan cuál es su EPS, ¿sí?, para la empresa realizar las respectivas afiliaciones y empezar las cotizaciones a esa EPS. De igual manera, para el fondo de pensiones. Pero en cuanto a ARL, ustedes nunca les deben de haber preguntado y nunca les van a preguntar a qué ARL se quieran afiliar, porque la ARL la escoge el empleador, ¿sí? En el caso de los trabajadores independientes, son ellos mismos quienes deben realizar sus respectivas afiliaciones a salud, pensión y ARL. De igual manera, deben asumir la totalidad del porcentaje del aporte a la seguridad social. Pues más adelante lo vamos a ver, más adelante ya en unos minutos vamos a estar viendo cómo debe realizar sus aportes un trabajador independiente.
¿sí? Se los voy a explicar todo, les voy a indicar los porcentajes que deben aportar y pues la base sobre la cual deben también realizar las cotizaciones. Ahora, damos los aportes a seguridad social. Para estar cubierto por la seguridad social integral es preciso estar afiliado y pagar cotizaciones correspondientes, las cuales son salud, pensión, riesgos laborales. Ahora, aquí les voy a explicar cuánto se descuenta según lo establecido por la ley y a la fecha. Aportes a seguridad social en los trabajadores dependientes. Bien, cuando hablamos de trabajadores dependientes, hablamos de asalariados, aquellas personas vinculadas mediante un contrato de trabajo. En estos trabajadores la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador, y es esta quien debe realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deduciendo previamente la parte que le corresponde aportar al trabajador. Eso es lo que acabamos de ver hace un momento y lo que les explicaba. El empleador a nosotros nos descuenta la parte que nos corresponde a nosotros para realizar el aporte de seguridad social, que es del 4% para salud y para pensión. Es el empleador quien tiene la obligación frente a la seguridad social de sus trabajadores, debiendo afiliarlos al sistema, pagar las cotizaciones y pagar a sus trabajadores incapacidades y licencias que luego debe reclamar a la EPS o ARL. En el futuro va a realizar un video que esté enfocado a cómo realizar el recobro de incapacidades, ¿sí?, para poderle realizar el posterior pago a los empleados. Estén muy atentos, porque en los próximos días, próximas semanitas voy a estar subiendo ese video. Base o ingreso de cotización a seguridad social en los trabajadores dependientes. Las tarifas o porcentajes señalados en el título anterior se deben aplicar sobre una base que determina la ley. El ingreso base de cotización ha de ser el monto del salario del trabajador, excluyendo aquellos pagos que la ley o las partes han considerado como no constitutivos de salario. Entre los pagos que forman parte del ingreso base de cotización tenemos el salario como tal, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales, festivos, las comisiones y los pagos en especie. El ingreso base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo ni mayor a 25 salarios mínimos. Ahora, vamos a hablar del tema de exoneraciones de aportes a salud. Sí, como lo escucharon. Es posible que hayan empresas o personas naturales exoneradas de realizar estos aportes a salud. Ahora, vamos a ver quiénes son y cómo funcionan. Algunos empleadores están exonerados del pago de los aportes a salud según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Empresas exoneradas. Las empresas o personas jurídicas no deben realizar los aportes a salud que le corresponderían al 8.5% por aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. En tal caso, solo deben pagar lo que se le deduce al trabajador, es decir, ese 4%. La empresa debe pagar los aportes a salud completos por aquellos trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos o más. En cuanto a las personas naturales exoneradas, las personas naturales que contraten empleados no deben realizar el aporte a salud del 8.5% por aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. Esta exoneración se aplica únicamente a las personas naturales que contraten a 2 o 3 trabajadores, de manera que si la persona natural tiene solo un trabajador, debe pagar la totalidad de lo que le corresponde en cuanto a los aportes. Hablemos ahora de los aportes a seguridad social en el caso de los trabajadores independientes. Por trabajador independiente nos referimos a los trabajadores que están vinculados mediante un contrato de prestación de servicios. Lo mismo a que comerciantes, profesionales independientes, rentistas de capital y cualquier otra persona que devengue ingresos y que tenga capacidad de pago. Esto es, que devengue mensualmente un salario mínimo o más, según la ley. La afiliación al sistema de seguridad social para los trabajadores independientes hace referencia a que es responsabilidad del trabajador independiente en su totalidad. Pues, en este caso, al ser un trabajador independiente y no depender de un empleador, pues él mismo es quien tiene que asumir su seguridad social. Si el trabajador independiente es contratista, le corresponde al contratante afiliarlo al sistema de riesgos laborales, pero
el contratista es quien debe asumir los pagos respectivos. Es decir, si usted es independiente y es contratista, su contratante lo va a afiliar a la seguridad social, pero usted es quien debe realizar el pago de esos aportes en su totalidad. Veamos las tarifas o porcentajes de aportes o cotización para los trabajadores independientes. En este caso, pues al ser un trabajador independiente y que la ley nos indica que el aporte total para salud es del 12.5%, para pensiones el 16%, y bueno, para ARLs pues sería según el nivel de riesgo que tenga ese trabajador independiente, esos porcentajes totales los debe asumir el trabajador independiente. Es decir, tiene que tomar su ingreso base de cotización y calcularle el 12.5%, realizar el pago a salud, el 16% realizar el pago a la pensión y pues la ARL de acuerdo al nivel de riesgo. De igual manera realizar el aporte. Entonces, ahora les voy a explicar cómo se calcularía el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes. Este ingreso base de cotización para independientes está contenido en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Antes de esa fecha, esa base de cotización no estaba reglamentada, excepto doctrinalmente. Según esta norma, la base de cotización es el 40% de los ingresos mensualizados del trabajador independiente. Esa base se determina según el tipo de actividad desarrollada por el cotizante. Ahora, vamos a ver cómo se calcula. Para los trabajadores que incurren en costos y gastos para generar sus ingresos, cuando el trabajador independiente debe incurrir en costos y gastos para generar sus ingresos, puede restar esos conceptos de sus ingresos para determinar el monto sobre el cual debe aplicar el 40%. Supongamos que un comerciante tiene ingresos mensuales de 15 millones. Este comerciante, para poder generar esos ingresos, debió comprar insumos, materias primas o mercancías según su actividad, o debió contratar empleados y pagar servicios de transporte. Por ejemplo, todos estos costos y gastos se descuentan de los ingresos y al resultado se le aplica el 40% para determinar el ingreso de cotización. Ahora, supongamos que esta persona tuvo unos costos y gastos de 10 millones. ¿Sí? En ese caso, tenemos un total de ingresos mensuales de 15 millones de pesos, menos los 10 millones de los costos y gastos en que incurrió esa persona para prestar sus servicios. Eso nos da un total de 5 millones. A esos 5 millones les vamos a sacar el 40% y nos da un total de 2 millones. Es decir, que sobre estos 2 millones de pesos se calcularía el porcentaje respectivo a salud, pensión y ARL. Ahora, en este supuesto, el comerciante debe cotizar sobre los 2 millones. Es importante tener en cuenta que los costos y gastos que pueden detraer para determinar el ingreso base de cotización son aquellos que cumplan con los requisitos generales a que se refiere el artículo 107 del Estatuto Tributario. Este se refiere que sean necesarios, que sean proporcionales y que tengan relación de causalidad con el ingreso. Es decir, yo no puedo acá venir y pasar como un costo o un gasto del servicio que estoy prestando en las 11 que me tomé los días que estuve prestando esos servicios, ¿sí? Eso no se puede descontar acá, porque no tiene una relación directa con el servicio que estaría prestando el trabajador independiente. Acá es importante notar que la UGPP hace una verificación de requisitos independientemente de la que hace la DIAN, de manera que el hecho de que la DIAN no haya cuestionado un concepto no significa que la UGPP no lo haga, lo que lleva a que lo que para una entidad es procedente para la otra puede no serlo. Trabajadores que no incurren en costos y gastos para generar sus ingresos. Bueno, de pronto se preguntan, bueno, yo soy trabajador independiente, pero yo no incurro en costos o gastos para prestar el servicio por el cual fui contratado, así que no se me deduciría nada del total del pago que me realicen. Entonces, en este caso los trabajadores independientes que no deben incurrir en costos y gastos para generar sus ingresos deben aplicar el 40% sobre la totalidad de los ingresos. Si regresamos al ejemplo anterior del pago de los 15 millones por los servicios,
A esos 15 millones le sacaríamos el 40% y tendríamos nuestra base para calcular la seguridad social. Ese puede ser el caso del contador público, que es revisor fiscal de una empresa. Si ese revisor fiscal no tiene un auxiliar contable ni debe incurrir en ningún otro costo o gasto, aplicará el 40% sobre la totalidad de sus honorarios y el resultado será la base sobre la que debe calcular siempre que el resultado no sea inferior a un salario mínimo ni superior a los 25 salarios mínimos. Hablemos sobre la exoneración de aportes para los trabajadores independientes. Pues lamentablemente en el caso de los trabajadores independientes la exoneración de aportes no es posible. Los trabajadores independientes no gozan de ninguna excepción debiendo pagar la totalidad de los aportes. El artículo 114-1 del Estatuto Tributario no aplica para las cotizaciones que deben realizar los trabajadores independientes a su propio nombre. El trabajador independiente goza de la exoneración, pero con respecto a los trabajadores que contrate, es decir, un trabajador independiente no tiene acceso o no tiene ese beneficio de la exoneración de aportes a la seguridad social. Pero si llega a contratar empleados, sobre ellos sí puede aplicar la exoneración de los aportes. Bueno, y hemos llegado a un punto muy especial en donde les voy a hablar sobre los parafiscales. Sí, quiero que presten mucha atención acá en este punto. Les voy a hacer la aclaración de que los parafiscales son una cosa y la seguridad social es otra cosa. ¿Bien? Para que por favor lo tengan en cuenta, presten mucha atención. Los aportes parafiscales son obligaciones de pago que hacen empleadores y empresas por ley. A diferencia de los impuestos, este dinero no va a un fondo general del Estado, sino a ciertas entidades específicas. Para empezar, los parafiscales deben ser pagados por cada empleado en una empresa, con cualquier tipo de contrato laboral. Estos aportes son distintos de las prestaciones realizadas para la seguridad social, lo que vimos hace un momento, salud y pensión, que se hacen a cada colaborador. Entonces, las instituciones que se financian con estas contribuciones son las cajas de compensación familiar, el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. A continuación, les voy a contar específicamente sobre el aporte sobre cada uno de los aportes parafiscales y cuál es el porcentaje que se debe hacer sobre cada uno. Entonces, en cuanto a las entidades a las que se destinan esos recursos parafiscales, veíamos que tenemos las cajas de compensación. Son organizaciones privadas que administran los recursos que reciben para otorgar apoyos económicos a sus afiliados. Es decir, todos esos beneficios que nos brinda la caja de compensación, ya sean descuentos para ir a parques, a hoteles, incluso para compras de vivienda, para educación. Todos esos recursos salen del aporte que realizan los empleadores del 4% sobre las cajas de compensación. ¿Ok? También están encargadas de otorgar beneficios a actividades sociales, de recreación y educativas. Pues de pronto, cuando han tenido alguna actividad recreativa en su empresa, ha participado la caja de compensación, los han llevado a un parque, incluso pronto a un salón, a una sede de su caja de compensación, a un salón de eventos, convenciones, reuniones, capacitaciones. Digamos que los servicios que prestan las cajas de compensación son muy extensos. Yo creo que a futuro también vamos a realizar un video específicamente sobre las cajas de compensación, sobre los beneficios a los que nosotros podemos acceder como empleados, porque muchas veces dentro de las empresas no nos dicen todos los beneficios que tenemos, solo nos dicen uno que otro, pero pues los beneficios que tenemos por estar afiliado a una caja de compensación son inmensos. Entonces en un futuro video les voy a hablar sobre ello para que tengan total conocimiento y pues puedan acceder a todos esos servicios, tanto ustedes como sus familiares, porque pues por ustedes estar afiliados a la caja de compensación, sus familiares también tienen acceso a esos servicios que ofrecen las cajas. El SENA, los recursos destinados a esta entidad financian y promueven la capacitación para el trabajo. A través de los programas de educación ofrecidos por esta entidad, sus estudiantes pueden obtener conocimientos que demanda el mercado laboral. De esta manera, fortalecen su perfil profesional y capacidades nuevas para emplearse más fácilmente. Es importante
diferenciar que este aporte parafiscal que se realiza al SENA es diferente a la obligación que tienen los empleadores de contratar aprendices SENA. De eso también voy a hacer un video más adelante, específicamente sobre el SENA, sobre la contratación de aprendices y toda la normatividad que lo abarca. Ahora, veamos el ICBF. Esta entidad es financiada a través de los aportes de las empresas que tienen obligaciones parafiscales. Se encarga de brindar condiciones de vida dignas a los niños y niñas de bajos recursos y sus familias. También trabaja por la defensa de los derechos de los menores de edad y suministra vivienda, alimentos y educación cuando es necesario. Ahora, vamos a ver los porcentajes sobre los cuales se aporta a parafiscales, ¿sí? Recuerden que este aporte lo realiza netamente el empleador. A nosotros como empleados no nos descuentan absolutamente nada para hacer los aportes a parafiscales. ¿Listo? Entonces, dice, el aporte de cada compañía se hace sobre el salario base que entrega, siendo el total de la suma del sueldo básico, comisiones, recargos nocturnos, etc. La única parte que no se debe tener en cuenta es el auxilio de transporte, ¿ok? El auxilio de transporte no se tiene en cuenta para la base para calcular los parafiscales. Entonces, los porcentajes correspondientes son, para el SENA, un porcentaje del 2%, para el ICBF un porcentaje del 3% y para la caja de compensación un porcentaje del 4%. El objetivo de estos aportes es financiar la recreación, área social y capacitación. Dependiendo de la empresa, algunas pueden estar exoneradas de pagar aportes parafiscales o no. Finalmente, es importante aclarar que las contribuciones parafiscales no se hacen sobre trabajadores temporales o contratos distintos al contrato laboral. Es decir, solo se aplica en contratos de hora o labor, término fijo o indefinido. Contratos por prestación de servicios no se aplicaría, ¿ok? Hemos llegado a nuestra sección de preguntas frecuentes. Pues estamos iniciando con esta sección de preguntas frecuentes en donde procuro dar respuesta a esas preguntas más frecuentes que pueden surgir entre las personas que hasta ahora están comenzando a conocer este tema de la seguridad social, de las prestaciones sociales, de nómina, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se paga la seguridad social para independientes? Bien, como anteriormente se los estaba diciendo, antes de tocar el tema de los parafiscales, la seguridad social para independientes se paga mediante la planilla única y los aportes se calculan sobre el 40% del ingreso mensual del trabajador independiente, teniendo en cuenta que para determinar el ingreso mensual algunos trabajadores pueden descontar costos y deducciones, así como lo vimos anteriormente en el video. ¿Okay? Si de pronto no les quedó muy claro este tema, los invito a que se devuelvan a la sección de aportes a seguridad social para independientes y le den un vistazo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué se paga en la seguridad social? En la seguridad social se paga la salud, que asegura el tratamiento médico al afiliado y a su grupo familiar. También se paga pensión, que asegura los riesgos de vejez y muerte. Y se paga riesgos laborales, que cubre los accidentes y o enfermedades de origen laboral. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿quiénes realizan los aportes en el sistema de seguridad social colombiano? En el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, los aportes se realizan conjuntamente entre empleadores y trabajadores, pero la afiliación está netamente a cargo del empleador en una relación laboral, ¿ok? Cuando el trabajador es independiente, él mismo debe realizar su afiliación y sus aportes, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cuánto debe aportar un pensionado para salud? Bien, según la reforma tributaria del 2019, los pensionados que reciben un salario mínimo legal vigente deben pagar el 4% para salud. A quienes se pensionaron por más de un salario mínimo legal vigente, se les realiza un incremento con base al índice de precios del consumidor, el IPC. Es decir, si recogen entre 1 o 2 salarios mínimos, la cotización será del 10% y para los que superan los 2 salarios mínimos legales vigentes es del 12%.
Siguiente pregunta. ¿Cómo debe realizar sus aportes un contratista? Bien, una persona que tiene contrato de prestación de servicios debe realizar sus aportes de la siguiente manera. Debe sacarle el 40% al valor total de sus honorarios. Sobre ese monto, deducir el 16% para pensión y el 12.5% para salud. Se resalta que la base de cotización es un... Hemos llegado a nuestra sección de preguntas frecuentes. Pues estamos iniciando con esta sección de preguntas frecuentes en donde procuro dar respuesta a esas preguntas más frecuentes que pueden surgir entre las personas que hasta ahora están comenzando a conocer este tema de la seguridad social, de las prestaciones sociales, de nómina, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se paga la seguridad social para independientes? Bien, como anteriormente se los estaba diciendo, antes de tocar el tema de los parafiscales, la seguridad social para independientes se paga mediante la planilla única y los aportes se calculan sobre el 40% del ingreso mensual del trabajador independiente, teniendo en cuenta que para determinar el ingreso mensual algunos trabajadores pueden descontar costos y deducciones, así como lo vimos anteriormente en el video. ¿Okay? Si de pronto no les quedó muy claro este tema, los invito a que se devuelvan a la sección de aportes a seguridad social para independientes y le den un vistazo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se paga en la seguridad social? En la seguridad social se paga la salud, que asegura el tratamiento médico al afiliado y a su grupo familiar. También se paga pensión, que asegura los riesgos de vejez y muerte. Y se paga riesgos laborales, que cubre los accidentes y o enfermedades de origen laboral. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿quiénes realizan los aportes en el sistema de seguridad social colombiano? En el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, los aportes se realizan conjuntamente entre empleadores y trabajadores, pero la afiliación está netamente a cargo del empleador en una relación laboral, ¿ok? Cuando el trabajador es independiente, él mismo debe realizar su afiliación y sus aportes, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cuánto debe aportar un pensionado para salud? Bien, según la reforma tributaria del 2019, los pensionados que reciben un salario mínimo legal vigente deben pagar el 4% para salud. A quienes se pensionaron por más de un salario mínimo legal vigente, se les realiza un incremento con base al índice de precios del consumidor, el IPC. Es decir, si recogen entre 1 o 2 salarios mínimos, la cotización será del 10% y para los que superan los 2 salarios mínimos legales vigentes es del 12%. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe realizar sus aportes un contratista? Bien, una persona que tiene contrato de prestación de servicios debe realizar sus aportes de la siguiente manera. Debe sacarle el 40% al valor total de sus honorarios. Sobre ese monto, deducir el 16% para pensión y el 12.5% para salud. Se resalta que la base de cotización es un... Bueno, no siendo más, les agradezco su tiempo y su atención. Los invito a que le den like, a que compartan con familiares, amigos, compañeros de trabajo, empleadores, ¿por qué no? Y que se suscriban. Es totalmente gratis, esto no les cuesta absolutamente nada y créanme que me ayudan bastante para seguir produciendo más videos, más material como este, para poderlos ayudar a ustedes en su día a día.